Muy buenas noches, amigos y hermanos. Soy el padre Ronnie, vicario parroquial de aquí, la Catedral de Limón. Esta noche quiero compartir con ustedes algunos aspectos que considero yo que en estos momentos de pandemia, en estos momentos de incertidumbre, de temor que podemos tener, considero yo que es importante que los consideremos con respecto a lo que es la liturgia y a la celebración de la Santa Misa, ahora que nos hemos visto obligados a celebrar la Eucaristía de maneras que tal vez antes jamás pensábamos. Pero bueno, primero, antes que todo, pues pedirle al Señor que nos ilumine, que este encuentro nos ayude a hacer experiencia de iglesia, a hacer experiencia de discípulos de Cristo también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por el don de la vida, por el don de la fe. Gracias, Padre, por que has enviado a tu Hijo Jesucristo a dar su vida por nosotros. Este sacrificio único, eterno, que celebramos en cada Eucaristía. Gracias por tantos dones, gracias por tantas maravillas que haces en nuestras vidas. Ponemos en tus manos nuestro país, el mundo entero, nuestras familias, que se han visto afectadas por esta situación que estamos atravesando todos. Pero tenemos nuestra fe puesta en ti, Señor, tenemos nuestra confianza de que esta crisis que atravesamos no tiene la última palabra. Y por eso es que hoy, Señor, queremos ser tus testigos, queremos como cristianos ser luz en medio del mundo. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, tú caminas con nosotros y por eso pedimos tu ayuda, por eso pedimos tu protección. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que siguen estos encuentros formativos desde sus casas o desde donde se encuentren. Bendice a cada uno de ellos, bendice a sus familias, protégelas. Gracias, Señor, porque somos hermanos, porque somos hijos tuyos, porque somos iglesia. A ti el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, hermanos, lo que les decía hace un momento, en esta realidad, en esta nueva normalidad que nos toca vivir, estamos acostumbrándonos, pues tal vez la palabra no es la más feliz, acostumbrándonos, no, estamos adaptándonos a estas nuevas circunstancias y una de esas es la vivencia de la fe. La vivencia de la fe y cómo celebramos nosotros como miembros de Cristo, como miembros de la iglesia, lo más grande que tenemos, que es la Santa Misa, la Santa Eucaristía. Y yo siempre en mis homilías hago hincapié en este detalle. Lo que no conocemos, difícilmente amamos. Y hay elementos, hay aspectos importantes en la liturgia de la iglesia y en la celebración de los sacramentos, particularmente la Eucaristía, hay elementos que desconocemos. ¿Cuál es el fondo, el trasfondo de cada uno de ellos? ¿Cuál es el espíritu que tiene ciertos ritos, ciertas posturas, ciertas maneras de celebrar? Y por eso es que he querido sintéticamente compartir esta noche con ustedes algunos aspectos para que crezcamos y amemos más lo que celebramos. Cristo y la liturgia de los sacramentos. Indudablemente, Cristo realizó la obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, principalmente en el misterio pascual, en el misterio de la resurrección del Señor. Sentado a la derecha del Padre y derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la iglesia, Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos instituidos por Él para comunicar su gracia. Buscando un poquito aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica,
dice el numeral 1136. ¿Quién celebra? La liturgia es acción del Cristo total. Christus totus. Los que desde ahora la celebran, más allá de los signos, participan ya de la liturgia del cielo, donde la celebración es enteramente comunión y fiesta. Es decir, ¿quiénes somos los que celebramos? Todos. Todos los miembros de la iglesia, todos los miembros de Cristo, que es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Cristo actúa por medio de los sacramentos instituidos por Él para comunicar su gracia. Con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que mediante signos sensibles se significa y se realiza, según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, esto es la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público. Eso lo encontramos en la Constitución Sacrosanctum Concilium número 5 y en el Catecismo de la Iglesia Católica. La Constitución la encontramos en los documentos completos, conclusivos del Concilio Vaticano II. ¿Qué es la liturgia? ¿Y cuáles son los elementos más destacables de lo que es la liturgia? La iglesia anuncia y celebra el misterio de Cristo en la liturgia. Pero resulta que la liturgia tiene una doble dimensión, la dimensión ascendente y la dimensión descendente. ¿Qué significa todo esto? Me voy a tomar la libertad de leer una oración del canon romano, la primera plegaria eucarística que encontramos en el misal, que deja de manifiesto perfectamente esta dimensión ascendente y descendente. Vamos a ver. Oigan qué lindo. Dice, te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Podemos decir entonces que se dan dos procesos. Uno se llama, palabras un poquito extrañas, pero como estamos en un encuentro formativo es importante que por lo menos digamos que las escuchamos una vez en la vida. Uno de esos dos procesos se llama catábasis, es una palabra griega, es decir, Dios que desciende a nosotros, Dios que nos habla, Dios que nos santifica. Es decir, es la dimensión salvífica. Dicho de otra manera, tal vez más sencilla, lo que Dios hace por nosotros. Ese es el primer proceso, la catábasis, que es descendente. Y el otro proceso, que es ascendente, se llama anábasis. Es decir, nosotros ascendemos a Dios, Él acoge con agrado el culto que le prestamos, que le presentamos, y entonces es esta dimensión que podemos decir de glorificación a Dios. Entonces ya no es lo que Dios hace por nosotros, sino lo que nosotros obramos en honor a Dios. Y hay que decir que la liturgia alcanza su punto más alto, su culmen, en la celebración de la Eucaristía, que es precisamente ese sacrificio de adoración, de acción de gracias, sacrificio de alabanza y al mismo tiempo memorial del acto redentor. Por eso es que la liturgia no es un conjunto de acciones privadas, es el culto de la iglesia, es el culto de la comunidad
que le rinde a Dios. Todos los miembros de la iglesia entonces deben participar en ellas, cada uno de acuerdo a su función y su estado. Por eso es que es tan importante, yo siempre hago hincapié en las celebraciones, que todos los que llegamos a conformar la asamblea celebrativa en la Eucaristía, no estemos de una manera pasiva, sino más bien que participemos activamente. Por eso es importante conocer las oraciones, por ejemplo, el himno del Gloria. A veces le pido yo a los coros que no la canten porque nos hemos acostumbrado a cantarla y ya no nos acordamos muchas veces cómo es el texto litúrgico oficial. Pasa, por ejemplo, con el credo. Muchos hermanos no se saben el credo. Pero bueno, eso es otro tema. Aquí lo importante es que la comunidad participe activamente. Los que llegan a la celebración presencialmente, pero también aquellos que siguen la Eucaristía desde sus casas o de donde se encuentran de una manera, ¿qué se le puede llamar? Se le puede decir virtual, que tal vez no es la palabra más feliz, pero que también conociendo y entendiendo lo que se está celebrando y lo que se está haciendo, participen activamente. No es eso de que si estoy en la casa viendo la Eucaristía por televisión o viéndola por las redes sociales y entonces sonó el teléfono y entonces corro a contestar el teléfono, o estoy siguiendo la transmisión y llegó la vecina o llegó el vecino o llegaron los nietos y entonces ya me desconecto. No, la idea es que entendamos lo que está sucediendo ahí de un modo distinto porque es a la distancia, pero que yo en mi corazón yo sepa lo que estoy haciendo. Claro está que nunca va a ser igual celebrar la Eucaristía presencialmente que de esta manera como últimamente lo hemos tenido que hacer por las restricciones y por los protocolos que nos han pedido. Pero entonces, ya que la única manera que tenemos o que algunos hermanos tienen para celebrar, hacerlo de una manera digna, de una manera responsable y también como debe ser. ¿Por qué la asamblea, por qué los que celebran la Eucaristía no deben asistir pasivamente? Porque todos, absolutamente todos, participamos en virtud del sacerdocio común de los bautizados. Y esa participación no abarca toda la vida sobrenatural de los fieles, pero es para ellos, como para toda la iglesia, como lo dice el Sacrosanctum Concilium, la cumbre a la que tiende toda su actividad y la fuente de toda su fuerza. Dice San José María Escrivá en su obra Cristo, es Cristo que pasa, número 102, la Santa Misa es centro y raíz de la vida cristiana. En esta carta apostólica Dies Domini, una carta apostólica del Papa hoy San Juan Pablo II sobre la santificación del domingo, y abro paréntesis, promulgada el 31 de mayo de 1998, dice algo muy interesante, algo muy bonito. No se ha de olvidar por lo demás que la proclamación litúrgica de la palabra de Dios, sobre todo en el contexto de la asamblea eucarística, no es tanto un momento de meditación y de catequesis, sino que es el diálogo de Dios con su pueblo. Ven, aquí estamos viendo la dimensión descendente de la liturgia, en el cual son proclamadas las maravillas de la salvación y propuestas siempre de nuevo las exigencias de la alianza. ¿Cómo es la misa? Bueno, podemos ver gráficamente esta estructura de la misa. La misa tiene una estructura semejante a un templo, a una iglesia. Imagínense que partimos en dos una iglesia. Eso sucede con la liturgia. Tiene dos partes. La parte de la palabra, es decir, la liturgia de la palabra y la liturgia del sacrificio, la liturgia eucarística. Me gusta utilizar estas palabras, ahorita no recuerdo dónde la escuché, seguramente en mis años de formación inicial en el seminario, que en la celebración eucarística
Dios, el Señor, que nos convoca, nos sirve dos banquetes. Esto es lindísimo. Cuando yo lo escuché, me enamoré de ese razonamiento, de esas frases, y las guardé en mi corazón. Jesús, el Señor, nos sirve dos banquetes: el banquete de la palabra y el banquete de la Eucaristía, donde Él mismo se da como alimento. Pero hay, sí, esas dos partes, pero hay dos pequeñas partes que es importante, ya hablando un poco de la estructura de la celebración, que es la entrada y la conclusión, los ritos iniciales y los ritos finales. El rito de entrada, ¿cómo se llama? Cada parte del rito de entrada, el canto de entrada, que dicho sea de paso, y esto es importante que los animadores del canto litúrgico lo tengan clarito, en la liturgia hay cantos que acompañan un momento ritual y hay cantos que son ritos en sí mismos. Los cantos que acompañan un rito deben durar lo que dura ese momento ritual. Por ejemplo, el canto de entrada debe durar lo que dura el sacerdote y los demás ministros en llegar al altar. Luego sigue, después del canto de entrada, el saludo que hace el sacerdote a la comunidad. No es correcto entonces que el sacerdote salude primero a la asamblea y después haga el saludo litúrgico. ¿Cuál es el saludo litúrgico? Uno de ellos es: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Si es el obispo, puede decir simplemente: la paz esté con ustedes. Ese es el saludo litúrgico. Ya después, cordialmente, en un ambiente de familiaridad, puede el sacerdote decir: tengan todos muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta celebración. Pero primero está el saludo litúrgico. Después del saludo viene el acto penitencial, donde pedimos perdón. Y si es domingo o es fiesta, es solemnidad, se entona el himno de gloria, se canta para alabar al Señor por esa misericordia que ha tenido con nosotros. Luego viene la oración colecta, donde pedimos al Señor, donde ponemos nuestras vidas en las manos del Señor y le pedimos aquellos bienes que necesitamos. ¿Qué sucede al inicio? Viene la procesión de entrada, en primer lugar. Al llegar al altar, el sacerdote va a besar el altar. ¿Y por qué besa el altar? Aquí hay algo muy lindo y algo que yo quiero que ojalá nunca olvidemos. El altar, como otros elementos en el templo y en la liturgia, es un signo presencial de Cristo. No es cualquier mesa, es signo presencial de Cristo. Por eso es que el altar siempre debe estar revestido con total dignidad. No necesariamente tiene que ser manteles finos y cosas muy llamativas, pero sí revestido el altar con un mantelito digno, un mantelito que sea destinado a ese fin. Lamentablemente hemos caído muchas veces en la desacralización. Entonces se nos olvida que el altar es un lugar sagrado por ser signo presencial de Cristo. Y entonces, ¿qué pasa? Miren, bueno, gracias a Dios eso no pasa aquí en nuestro país, pero en otros lados pasa. ¿Qué sucede? Creemos que el altar es como un escritorio. Y entonces tenemos encima del altar cuanto chunche, y me disculpan la palabra, cuanta cosa queramos poner encima. Y en lo que debe estar en el altar es únicamente lo que se va a utilizar para el culto, en el momento litúrgico en que se va a utilizar. Les pongo un ejemplo así rápido. Cuando se presentan los dones en el altar y hay incienso, el misal romano, que es ese libro grandote que se pone en el altar, donde están las oraciones y las plegarias que el sacerdote realiza, no debe estar ahí,
¿Por qué? Porque el misal no es un don que se ofrece al Señor. Se debe colocar después de que el sacerdote ha incensado el altar y ha incensado los dones que se han ofrecido. Ese es un ejemplo. A veces se acostumbra a poner el micrófono, a veces se acostumbra a poner la hojita con las intenciones encima del altar. No es correcto, no es lo mejor. ¿Por qué? Porque no es una mesa corriente, no es un escritorio. Es Cristo mismo. Es signo presencial de Cristo. Por eso es que el sacerdote, cuando llega al altar, en el rito inicial, besa al altar, porque es como si besara al mismo Cristo. El sacerdote luego hace la señal de la cruz, recordando que la misa es la renovación del sacrificio de la cruz, y lo hace con la fórmula trinitaria, porque se hace en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como decíamos, viene el acto penitencial, donde todos juntos pedimos perdón por nuestros pecados. Se reza o se canta el Señor ten piedad, en griego el Kyrie eleison. Y la Eucaristía, podemos decir que estimula a la conversión. Estamos llamados a cambiar nuestra manera de vivir, a convertirnos al Señor, a dejar que el Señor purifique nuestro corazón penitente, consciente de las faltas que ha cometido y por supuesto con deseos de pedirle ese perdón a Dios, reconociendo en primer lugar que somos necesitados del amor y la misericordia de Dios. Claro está que la única forma ordinaria, cuando ha habido pecado grave, es acudir al sacramento de la reconciliación. Los domingos y los días festivos, entonces, cantamos el Gloria. Es la primer doxología que hay en la celebración eucarística. Ya después explicaré un poquito qué significa esta palabra de doxología. Nos sentimos alegres porque hemos experimentado la misericordia de Dios. Terminado el himno del Gloria, hacemos la oración colecta. El sacerdote junta sus manos y dice, oremos, y hace una breve pausa. Hay silencio. Luego el sacerdote va a extender sus brazos y va a recitar la oración colecta propia de la celebración del día. ¿Por qué se llama colecta? Porque recoge todas las oraciones que la asamblea, el pueblo santo de Dios, ha hecho invocando la misericordia de Dios. Entonces hemos dicho que las dos partes fundamentales de la misa es la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Sigue, después de la oración colecta, la liturgia de la palabra, donde vamos a escuchar lecturas del Antiguo Testamento, Salmo responsorial, Nuevo Testamento, lectura del Evangelio, la homilía del sacerdote y la oración de los fieles. Cuando se está proclamando la palabra de Dios, ¿quién está hablando? Es Dios. Dios habla, Dios que trae ese mensaje de amor a su pueblo, a la asamblea que se ha reunido en torno a él. Y lo hace por medio de profetas, por medio de los apóstoles, y claro está, de una manera perfecta en la persona de Jesús. La homilía es la explicación, la actualización que hace el sacerdote de la liturgia de la palabra que el Señor ha regalado. La homilía, por tanto, no va a ser un momento propicio para hacer chistes o para hablar de fútbol o para hablar de otras cosas que no tengan que ver con la palabra de Dios. Porque la idea es que esa palabra que se ha proclamado con la homilía ilumine aún más la vida de aquellos que la han escuchado. ¿Para qué? Para que la hagan vida en cada uno de ellos. Luego viene la oración de fieles, donde precisamente se llama así, la oración de los fieles, porque es la oración que el pueblo santo de Dios, la asamblea reunida, le dirige al Señor. ¿Cuál es el lugar natural de la Sagrada Escritura, de la Biblia? En la liturgia. Dice San Pablo, la fe viene por la escucha.
a mí particularmente me hace gracia porque algunos hermanos que no son católicos dicen que nosotros los católicos ignoramos la Sagrada Escritura. Eso es una falacia, puesto que todo lo que se hace tiene que ver en torno a la palabra de Dios. Por eso es que Pablo lo dice, la fe viene por la escucha. No dice la fe viene por la lectura, no, viene por la escucha. Quien va a misa los domingos, por ejemplo, durante los 3 ciclos, sabemos que se divide en ciclo A, ciclo B y ciclo C. Quien va a misa todos los domingos va a escuchar casi todo el Evangelio durante ese tiempo. En la primera lectura, Dios habla a su pueblo. Puede ser una lectura del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la postura de la asamblea? La asamblea escucha sentado en su banca, en su lugar. ¿Quién proclama la palabra? Cualquier fiel o ministros lectores instituidos. Y después de cada una de las lecturas se concluye diciendo palabra de Dios y la asamblea responde, te alabamos, Señor. El salmo responsorial es, como lo dice la misma palabra, es una respuesta. Y es una respuesta a la primera lectura, a la palabra que se ha proclamado. La asamblea responde a Dios con sus propias palabras. Los salmos expresan los sentimientos. El mismo Jesús, ¿verdad? Empleó los salmos, enseñó a orar con los salmos, porque los salmos son precisamente escuela de oración. Dicho sea de paso, la iglesia tiene lo que se le llama la liturgia de las horas y es la oración litúrgica por medio de los salmos. Después del salmo responsorial viene la segunda lectura. Y la segunda lectura es propia de los días domingos y de los días de fiesta o de solemnidad. Les decía hace un momento que en la liturgia hay cantos que son ritos en sí mismos y cantos que acompañan un rito particular. Después de que se ha proclamado la segunda lectura, viene el canto del aleluya. Este canto tiene el valor de un rito. ¿Por qué? Porque es con el que la asamblea de los fieles recibe y saluda al Señor que les va a hablar por medio del Evangelio. Nunca se debe omitir. En algunos lugares está la costumbre no tan feliz de omitir el aleluya y poner cualquier otro canto como tu palabra me da vida o cuando hablas tú. Cantos que no tienen que estar en ese momento entonándose. ¿Por qué? Porque es el momento del aleluya, que es un rito en sí mismo. Algunos dirán, padre, pero en Cuaresma, ¿qué pasa en Cuaresma? Se sustituye el canto del aleluya por la aclamación, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pero por eso la liturgia lo tiene establecido. No debemos poner ahí cualquier otro canto que no, aunque tenga que ver con la palabra de Dios, pero no se debe sustituir el honor y gloria a ti, Señor Jesús. Y en el tiempo ordinario y en Adviento y en Pascua, el aleluya. ¿Y qué significa aleluya? Bueno, es decir, alabad a Yahvé, alabad al Señor, es una alabanza. Entonces, en la liturgia de la palabra, ¿qué hacíamos? Escuchábamos la palabra de Dios con atención. ¿Para qué? Para ponerla en práctica. De ahí la importancia de que el sacerdote prepare su predicación una vez que ha orado con la palabra, que esa palabra lo ha interpelado a sí mismo para compartir esa reflexión con el pueblo de Dios. Por tanto, la palabra de Dios es para ponerla en práctica, no es letra muerta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Se proclama el Evangelio, donde Cristo habla con su misma boca para actualizar el Evangelio en su iglesia, como si hablara al pueblo Cristo mismo en persona. Es Cristo mismo. Por eso es que nos ponemos en pie para escuchar
con atención la proclamación del Evangelio. ¿Quién es el ministro cualificado para proclamar el Evangelio? El ministro sagrado, el ministro ordenado, sea un diácono o sea un sacerdote. Y por eso al final se debe decir palabra del Señor, porque es Cristo mismo quien ha hablado a su pueblo. La homilía, los domingos y los días de fiesta no se debe omitir nunca. Entre semana podría no hacerse homilía. En nuestro ámbito, en nuestro ambiente, pues se acostumbra siempre que haya homilía. Yo considero que es importante. Y bueno, viene la profesión de fe. ¿Y qué es la profesión de fe? Es esa síntesis de la fe que resume qué es aquello que cree la iglesia. Lo conocemos comúnmente como credo. ¿Y por qué credo? Porque en latín se inicia con la palabra credo, es decir, yo creo. Y al credo se le denomina símbolo de la fe. Y existen dos símbolos: el símbolo de los apóstoles, que conocemos como el credo corto, y el credo niceno-constantinopolitano, que es el credo más extenso. Y por supuesto, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 189, la primera profesión de fe se hace el día del bautismo. Bueno, ya dijimos que después de la profesión de fe viene la oración de los fieles. Es decir, presentar al Padre las súplicas a favor de toda la humanidad, y es participar del sacerdocio de Cristo y de su misión. Y con esto termina la liturgia de la palabra. Por eso la oración de los fieles, el lugar adecuado para realizarla es el lugar donde se proclamó la palabra, es decir, el ambón, no desde un atril cualquiera, no, desde el ambón, que es el lugar donde el Señor nos ha servido el primer banquete al que nos invitó, que es el banquete de la palabra. Entonces, esta liturgia de la palabra se cierra con la oración de fieles y, repito, debe hacerse siempre desde el ambón, no de ningún otro lugar del aula celebrativa. Viene la liturgia eucarística, que es el centro de la misa, y hay que estar atentos a distintos momentos, a todos los momentos, pero hay momentos que tienen esa particularidad y esa importancia suprema, como es la consagración, es decir, cuando se produce el gran milagro sobre el altar. Se nos ha venido quedando la costumbre de, por ejemplo, en la consagración, inclinar nuestras cabezas, y cuando hacemos eso nos privamos de contemplar todo lo que sucede en el altar. Yo siempre le digo a las personas que celebran conmigo la Eucaristía, nuestra mirada debe estar fija en lo que está sucediendo en el altar. De hecho, a mí me cuesta trabajo comprender cómo hay personas que llegan a misa y buscan sentarse en la última banca, atrás. Bueno, ahorita por el distanciamiento y todo esto, pues ni modo, ¿verdad? Algunas personas quedarán sentadas en la parte de atrás del templo. Pero hay gente que llega a la misa y busca sentarse de primeros en la última banca. Yo vacilo con la gente. Si fuera un cantante famoso, buscaría en el primer lugar o estar ahí a la par, ¿verdad? Como si fuera un concierto. Y en la misa y en ese altar sagrado que sucede lo más maravilloso, el milagro más grande, que es que Cristo se haga presente en las especies del pan y del vino, y nosotros nos privamos de contemplar eso. Por eso nuestra mirada siempre debe estar puesta en lo que está sucediendo en el altar. Presentamos los dones, los presentamos, el pan y el vino, el sacerdote consagra, es decir, por la acción del Espíritu Santo y la imposición de manos del sacerdote se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, y después viene la comunión, donde
todos recibimos al Señor, que se nos da como alimento y alimento de vida eterna. En la presentación de los dones, ¿verdad? El sacerdote presenta el pan y el vino y nosotros, toda la asamblea, ofrecemos nuestra vida al Señor. Se presenta pan, el sacerdote mezcla el vino con unas gotas de agua y con este signo el sacerdote lo que hace es pedirle a Dios que una nuestras vidas a la suya. Y lo hace diciendo la siguiente oración secreta: el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Me encontré esto tan bonito. San Cipriano en el siglo II, fíjense, en el siglo II, quiere decir que ya se celebraba este rito, escribió sobre esto. Oigan qué lindo lo que dice San Cipriano: así como el vino absorbe el agua, así Cristo nos ha absorbido en sí mismo a nosotros y a nuestros pecados. Por esto, cuando el agua cae en el vino, los fieles se unen con él, a quien han seguido por la fe. Y esta unión es tan fuerte que nada la puede deshacer. Lo mismo que es imposible, una vez mezclados, separar el agua del vino. Y tiene también que ver con el sacrificio de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Melquisedec es imagen profética de Cristo. Encontramos el sacrificio que él realiza allá en el libro del Génesis por el capítulo 14 y nos dice que Melquisedec sale al encuentro de Abraham para homenajearlo. ¿Por qué? Porque venció en una batalla y lo bendice en nombre de Dios y ofrece en acción de gracias un sacrificio de pan y vino, y por eso es que la iglesia reconoce en ello una prefigura de la Eucaristía. ¿Qué es lo que sucede en la mezcla entonces del vino y el agua? Se unen las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y también otra interpretación es que el agua y la sangre manaron del costado abierto del Señor en la cruz. El sacerdote hace una oración muy linda. Le dice a la asamblea, una vez que ha preparado el altar: oren hermanos, una de las oraciones, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Y qué responde la asamblea? La asamblea le responde al sacerdote. Y como yo soy sacerdote, mejor la busco. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Claro está que es que el sacerdote no puede responderse a sí mismo, es el pueblo quien responde. El Señor reciba de tus manos, de esas manos sacerdotales, este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Y entonces el sacerdote hace una oración sobre los dones que se han presentado. Un ejemplo de estos es este que tengo aquí: acepta, Señor, nuestros dones, en los que se realiza un admirable intercambio para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Y ya luego viene la plegaria eucarística como tal, que inicia con el prefacio. Ahí vienen las distintas partes. La asamblea está de pie. Bueno, aquí vemos este dibujito, no es el más feliz, ¿verdad? Están los fieles con los brazos extendidos, cuando es el sacerdote quien debe tener los brazos extendidos, que dice: el Señor esté con ustedes. No es que esté mal que el pueblo le responda al sacerdote: y con tu espíritu, pero no es el gesto
ritual litúrgico más adecuado. Y termina este prefacio con la invocación a todos los ángeles del cielo que cantan santo, 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 ¿verdad? Aquí lo vemos. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que en el prefacio la Iglesia da gracias al Padre por Cristo en el Espíritu Santo, por todas sus obras, por la creación, la redención y la santificación. Toda la asamblea se une entonces a la alabanza incesante que la Iglesia celestial, los ángeles y todos los santos cantan al Dios que es 3 veces santo. Y entonces se dice el santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Ese es el texto litúrgico oficial. Aquí abro un pequeño paréntesis. En ningún lugar dice santo, santo, dicen los querubines o cantan los querubines. Santo es el Señor, Dios digno de alabanza. En ningún lado tampoco dice santo, 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 Señor de gloria y majestad, ¿verdad? Se han ido incorporando estos cantos que alteran el texto litúrgico oficial de la Iglesia. Los cantos del ordinario, que se le llaman a estos, no pueden alterarse el texto oficial. No es correcto. Bueno, pues eso, cierro el paréntesis que tal vez les sirva a los hermanos que animan el canto litúrgico. Una vez que se ha cantado el santo, viene el momento de la epíclesis, donde la Iglesia pide al Padre que envíe por las manos del sacerdote el Espíritu Santo, el poder de su bendición sobre los dones del pan y del vino. ¿Para qué? Para que con el poder de ese Espíritu que se ha invocado, se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. Esta dimensión comunitaria es muy importante a lo largo de toda la Eucaristía. Es muy importante que tengamos claro que es la celebración de toda la Iglesia, no es mi celebración, no es una cuestión intimista entre el Señor y yo, no somos la comunidad que se reúne en torno al altar para celebrar el sacrificio de Cristo en la cruz. Ven aquí el signo o el gesto litúrgico de la epíclesis. Obviamente solo el ministro ordenado, el presbítero o el obispo puede consagrar el vino y el pan ofrecidos, no así el diácono. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1353, en el relato de la institución: la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies de pan y de vino su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. El sacrificio de la misa es un sacrificio de fe porque es un verdadero sacrificio instituido por Cristo en la última cena, pero no solo ni principalmente una renovación de esta cena, sino que es una renovación mística y real de la muerte de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz. Es una renovación incruenta del sacrificio cruento del Calvario. No hay clavos, no hay cruz, pero Cristo se ofrece como sacrificio. Por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la substancia del pan en la substancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la substancia del vino en la substancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio la transubstanciación. Cristo Redentor dijo ser verdaderamente su cuerpo lo que ofrecía bajo la apariencia de pan. Esto lo encontramos en Mateo 26,
26 y siguientes, en Marcos 14, 22 y siguientes, Lucas 22, 19 siguientes, Primera de Corintios 11, versículo 24 y siguientes. De ahí que la iglesia tuvo siempre esa persuasión y ahora nuevamente lo declara en este santo concilio. Dice este documento que se llama el Detzinger, en el numeral 1642. Dice que en este santo concilio, que hace alusión al concilio de Trento, que por la consagración del pan y del vino se realiza, oigan esto, es muy importante, la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, Señor nuestro, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre, la cual conversión propia y convenientemente fue llamada transubstanciación por la Santa Iglesia Católica. Les decía que este documento de Singer es un compendio del magisterio de la Iglesia hasta el Papa Pío XII, allá por los años de 1939 a 1958. Y es una obra muy importante a la que hace referencia la Iglesia en cada documento oficial, cuando se requiere citar un pasaje de algún concilio, por ejemplo. Estaba diciéndoles ahorita, estas palabras son del Concilio de Trento. El sacerdote, pues, entonces en la persona de Cristo hace esto, ¿verdad? No dice, el Señor, escriban esto o lean esto. No, es un mandato. Hagan esto en conmemoración mía, dice el Señor, y eso es lo que el sacerdote hace. Es un imperativo. Esta carta encíclica, que fue la última de San Juan Pablo II, allá por el año 2003, se llama Eclesia de Eucaristía. En el numeral 29 dice que el sacerdote ordenado realiza como representante de Cristo el sacrificio eucarístico. Estaba ya bien arraigada en la enseñanza pontificia, como he tenido ocasión de aclarar en otra ocasión, in persona Christi, quiere decir más que en nombre o también en vez de Cristo. In persona es decir, en la identificación específica, sacramental, con el sumo y eterno sacerdote, que es el autor y el sujeto principal de su propio sacrificio, en el que en verdad no puede ser sustituido por nadie. Es decir, Cristo está en la persona del sacerdote que consagra. La Eucaristía y la unión íntima al misterio de la cruz. Jesús instituye la Eucaristía en la última cena como un aviso de lo que iba a vivir en la cruz. Es esa relación íntima que hay entre el sacrificio de Cristo en la cruz, pero también en esta última cena en la que Él anuncia lo que va a suceder el Jueves Santo y lo que va a suceder el Viernes Santo con su muerte en la cruz. Aquí hay una palabrilla un poquillo rara que se llama la anamnesis, que la encontramos en el numeral 1354 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, en la anamnesis que sigue, la Iglesia hace memorial de la pasión, de la resurrección y del retorno glorioso de Cristo Jesús. Presenta al Padre la ofrenda de su Hijo que nos reconcilia con Él. Esta palabra anamnesis proviene del griego y significa lo que ustedes ven ahí en rojo, significa memorial, es decir, la rememoración que se da en la Santa Misa en recuerdo de las palabras de Jesús en la última cena, cuando dice, haced esto en memoria mía. La anamnesis es la parte de la plegaria eucarística que sigue inmediatamente a la consagración, ¿verdad? Cuando el Señor dice, haced esto en memoria mía. Y con ella, lo que la Iglesia hace es cumplir fielmente el mandato del Señor cuando se repiten estas palabras y los gestos de la institución de la Eucaristía que realizó Cristo en la última cena.
En las intercesiones, que es lo que sigue, la Iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia del cielo y de la tierra, de los vivos y de los difuntos, y en comunión con los pastores de la Iglesia. Se nombra al Papa, ¿verdad? En este caso el Papa Francisco, el obispo de la diócesis, en el caso nuestro, el sacerdote menciona a Monseñor Javier Román, en nombre también de los presbíteros y diáconos y de todos los obispos y del mundo entero con sus iglesias. Y viene la doxología, que es cuando el sacerdote eleva en sus manos a Cristo, que se ha sacrificado por nosotros, y eleva el cuerpo y la sangre, elevándolos estos a Dios. Mientras se hizo la institución, el relato de la institución, el sacerdote en dos momentos presenta a Jesús. En primer momento presenta la hostia consagrada, que ya no es pan, sino el cuerpo de Cristo, y después eleva el cáliz conteniendo la sangre de Cristo. Ese momento el sacerdote lo eleva para mostrarlo a la asamblea. Por eso les decía que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, no inclinados. En este momento de la doxología, que es la doxología final, ya voy a explicar qué significa esta palabra, es el sacerdote elevando a Cristo, presentándoselo a Dios. Ya no es tanto mostrándoselo a la asamblea, sino elevándolo, ofreciéndolo a Dios. Bueno, la doxología esta palabra doxología viene de doxa, que quiere decir gloria, es decir, la glorificación. El sacerdote dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que responde la asamblea? Amén. Amén. Y aquí hay algo muy interesante y muy hermoso, hermanos. El sacerdote eleva esta víctima sagrada, que es Cristo, la sostiene en alto, es decir, la sostiene por encima de todas las realidades temporales, y entonces la iglesia confiesa que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Una cosa es mediación y otra cosa es intercesión, que es aquí donde nuestros hermanos no católicos a veces entran en conflicto. Mediación es que el único mediador, el único que está a la altura de Dios para ofrecerse por rescate nuestro, es Dios mismo, es decir, Jesús, que se entrega por nosotros. Por eso es el único mediador. Y un detallito aquí celebrativo que tenemos que tener en cuenta es que en este momento estas palabras de por Cristo, con Él y en Él, quien las debe pronunciar únicamente es el sacerdote principal, y si parece bien lo puede hacer juntamente con los sacerdotes concelebrantes, no así los fieles. Esto lo establece la ordenación general del misal romano en el numeral 233. El pueblo cristiano sí hace suya esta plegaria eucarística y la completa con esta doxología trinitaria diciendo amén. A veces ese amén está así medio escuálido, ¿verdad? Una vez que el sacerdote hace esta doxología, esta glorificación, y la gente a veces ni se escucha cuando dice el amén. Y es el amén que más debe escucharse, es el amén más solemne de toda la misa. Es decir, el pueblo, la asamblea está diciendo, sí, así es Cristo que se ofrece por mí y por ti. Es decir, esa palabra amén, eso es lo que significa, así es, esa es la verdad, así sea. Eso es lo que significa la palabra amén. Y por eso tiene que escucharse, y por eso a veces se canta tan solemnemente ese amén. Luego viene el rito de la comunión, que inicia con la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Pedimos al Señor el pan nuestro de cada día, no solamente el pan material, sino por supuesto
el pan espiritual, ese maná que es Cristo, maná bajado del cielo, Cristo hecho pan por nosotros. Así como el pueblo de Israel en el desierto recibió fuerza del maná, nosotros, el nuevo Israel, el nuevo pueblo elegido por Dios, recibimos las fuerzas y las gracias en el pan bajado del cielo que es Cristo el Señor. Viene el rito de paz. Eclesia de Eucaristía, el número 40 dice: San Pablo escribía a los fieles de Corinto manifestando el gran contraste de sus divisiones en las asambleas eucarísticas con lo que estaban celebrando, es decir, que no se estaban llevando tan bien, tenían problemas entre ellos. Consecuentemente, el apóstol les invitaba a reflexionar sobre la verdadera realidad de la Eucaristía con el fin de hacerlos volver al espíritu de comunión fraterna. Durante el tiempo de Cuaresma, la liturgia permite perfectamente que se omita el rito de paz, el saludo de paz. ¿Por qué? Porque la paz nace precisamente de la Pascua de Cristo resucitado. Y el tiempo de Cuaresma es un tiempo que estamos a la expectativa de ese gran acontecimiento. En este tiempo de Cuaresma, ustedes recordarán que se pidió no darnos el saludo de paz. Pero ¿qué significa darse el saludo de paz? El saludo de paz no es como cualquier otro saludo que nos damos. No es darnos la mano, no es darnos un beso, ¿verdad? A veces cuando no estábamos en este distanciamiento social, en el momento de la paz uno escuchaba una besuqueadera, ¿verdad? De todo mundo con todo mundo. Se desvirtúa un poco el saludo de paz. El saludo de paz, el mejor sería tocar los hombros de la persona. Ahorita no podemos, por razones que ustedes y yo conocemos. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Con una reverencia. ¿Y qué es el saludo de paz? Es bendecir al hermano con el don de la paz. Esa paz que Dios me ha regalado y que yo quiero que esa paz habite en el corazón de mi hermano, de mi hermana. Otra situación que antes cometíamos el error es que nos íbamos a darle la paz hasta la última persona que estaba en el templo. Se alargaba un rito que no es necesario alargarlo. El saludo de paz se lo damos a quienes están a nuestro alrededor, ¿verdad? Eso es importante, que a veces lo entendamos. No siempre lo tenemos claro porque a lo mejor no nos lo explican tan bien. Pero ese es el sentido del intercambio de la paz. La paz que yo he recibido del Señor, yo quiero que esa bendición llegue al corazón de mi hermano. Después viene la fracción del pan. ¿Y qué sucede en el momento de la fracción del pan? Se canta el Cordero de Dios. El Cordero de Dios no debe cantarse mientras nos estamos dando el saludo, la bendición de la paz. Se debe empezar a entonar en el momento en que el sacerdote fracciona la hostia consagrada. Ahí entonces decimos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Lo decimos 2 veces y concluimos diciendo: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. ¿Y por qué en ese momento? Porque ya no es un cordero, un animalito lo que se ofrece, el que se parte, el que se inmola. Es Cristo mismo que se parte para darnos la vida, que se parte, que da la vida por nosotros. La fracción del pan evoca la Eucaristía. Después de 2000 años seguimos reproduciendo aquella imagen primigenia de la Iglesia. Y mientras lo hacemos en la celebración eucarística, los ojos del alma se dirigen al triduo pascual, a lo que ocurrió la tarde del Jueves Santo, durante la última cena y después de ella. La institución de la Eucaristía, en efecto, hermanos, anticipaba sacramentalmente los acontecimientos que tendrían lugar poco más tarde a partir de la agonía de Jesús en Getsemaní. Viene el rito de comunión, ¿verdad? Les decía, el Cordero de Dios, ese Cordero Pascual, ese sacrificio de Cristo inmolado como Cordero, y viene la comunión sacramental. Para comulgar debemos saber a quién estamos recibiendo, ¿verdad? Un día de estos le hice una pregunta a un niño que se prepara para la primera comunión.
y me decía que lo que recibía era una galletita. Creo que aquí hay una deficiencia en la labor catequética que llevan a cabo los padres de familia, que son los primeros catequistas en el hogar, ¿verdad? A veces se piensa que son las catequistas de las parroquias las que tienen que formar a los hijos, a los niños en la fe. Ellas llegan a reforzar lo que ya en la casa se vive y se cree y se habla, ¿verdad? Entonces, qué importante es que tengamos todos claros a quién vamos a recibir. No importa si es el sacerdote quien nos da la comunión o es un ministro extraordinario de la comunión. Lo importante es a quién estamos recibiendo. Y por eso, antes se hablaba más de esto, guardar un ayuno eucarístico antes, por lo menos 1 hora, y ojalá después de comulgar. Y por supuesto, tener la conciencia clara de estar en gracia de Dios, de tener el alma en gracia. Y si tenemos conciencia de que estamos en pecado grave, pues no acercarnos a comulgar sin antes habernos confesado. Esto es muy importante cuando el sacerdote o el ministro extraordinario nos da la sagrada forma, nos dice el cuerpo de Cristo. Bueno, ahora lo hacemos de una manera general. El sacerdote desde el altar eleva al Señor y dice el cuerpo de Cristo, y todos contestamos amén. Y oigan qué lindo lo que dice Eclesia de Eucaristía en el numeral 55. Hay pues una analogía profunda entre el fiat, es decir, el hágase pronunciado por María a las palabras del ángel, y el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor. Tenemos que tener claro, hermanos, que cuando recibimos a Jesús, nosotros nos convertimos en sagrarios vivos. A María se le pidió creer que quien había concebido por obra del Espíritu Santo era el Hijo de Dios. A nosotros se nos pide, por supuesto, tener esa misma fe de que a quien estamos recibiendo es el mismo que se formó en el vientre de María, es el mismo Jesús. En ese misterio eucarístico se nos pide creer que el mismo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, se hace presente con todo su ser humano divino en las especies del pan y del vino. Ya sabemos que Cristo está presente con su cuerpo, su sangre, alma y divinidad. Y bueno, después de comulgar, nos vamos de la iglesia con el encargo de ser buenos discípulos de Cristo, ¿verdad? Hay un saludo al inicio de este rito de conclusión, ¿verdad? El sacerdote dice: el Señor esté con ustedes, como al inicio de la celebración, implora la bendición de Dios sobre la asamblea y despide. Y les dice: pueden ir en la paz del Señor, o glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en la paz del Señor. Lo hace el sacerdote, y si está el diácono es el que invita a la gente a ir a ser testigos, a ir a vivir lo que se ha celebrado en la Eucaristía. Antes el diácono en latín decía ite missa est. Ite significa vayan. Misa es decir, ustedes son enviados. Es en ese sentido de envío, de misión, de ir a vivir, de ir a compartir lo que hemos recibido en la Eucaristía. Al terminar la Santa Misa, el sacerdote nos bendice a todos y nos despide, y nosotros damos gracias a Dios. El apóstol relaciona íntimamente el banquete y el anuncio. Entrar en comunión con Cristo en el memorial de la Pascua significa experimentar al mismo tiempo el deber de ser misioneros del acontecimiento que se actualizó en el rito. La despedida al finalizar la misa es como una consigna que impulsa al cristiano a comprometerse en la propagación del Evangelio, en ser buena noticia, no solo llevar la buena noticia de Cristo, sino cada cristiano, cada hermano que ha celebrado la Eucaristía tiene que convertirse en buena noticia, en evangelio, y ser animador de Cristo en la sociedad. Este documento es la Mane Nobiscum Domine, que significa quédate, Señor, con nosotros
en el número 24. Esta era una carta apostólica de Juan Pablo II para el año de la Eucaristía, que fue de octubre del 2004 a octubre del 2005. Los que asisten a la Santa Misa deben ir por todas partes a enseñar a otros lo que ellos han aprendido. Pues bien, hermanos, para hablar de la Eucaristía, para hablar de la liturgia, sería muchísimo más tiempo, serían muchísimo más documentos que utilizaríamos, pero así a grosso modo yo quería compartir esto porque yo considero, y les decía al inicio, que cuando uno conoce algo, conoce un poquito más de lo que celebra, de lo que es la fe de la Iglesia, lo ama con más profundidad, lo atesora. Pues ojalá que esta pequeña reflexión nos sirva a todos para enamorarnos más de Cristo en la Eucaristía, para enamorarnos más de la celebración de la Eucaristía. Y aunque sea de una manera virtual y por supuesto de una manera presencial, sea una celebración de todos, sabiendo qué es lo que está sucediendo al frente. El sacerdote no está haciendo ahí una coreografía simplemente. Lo que está haciendo el sacerdote es en nombre de toda la comunidad, y por eso la comunidad también tiene que participar de una manera activa, mas no pasiva, en la celebración de la Santa Misa. Quisiera terminar con este himno tan hermoso, esta oración que se llama El Adoro Te Devote, y que escuchando esta oración ustedes y yo podamos verdaderamente amar más a Cristo, amar más la Eucaristía y celebrar la Santa Misa con dignidad, con respeto y con amor. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Oh memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame a mí, inmundo, con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sus familias, les acompañe, les fortalezca y les proteja, ahora y siempre. Que tengan todos una noche muy feliz, llena de bendiciones. Hasta luego.